La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 5 de enero del año 2021. Se ha puesto en el centro de la agenda en un número importante de países algo que podríamos calificar como o llamar el proceso de vacunación. Países importantes con una gran infraestructura médica, con una sólida infraestructura en cuanto a servicios de salud, tanto privados como públicos, y aún en esos países, Estados Unidos, Reino Unido, por dar dos ejemplos, están teniendo problemas con lo que podríamos llamar la aplicación de las vacunas. Dice uno, ¿cómo es posible que esos países con tantos recursos, con una economía competitiva, con unos gobiernos que entienden desde hace decenios el papel que juega la salud en la formación de capital humano junto con la educación, que además albergan a las grandes compañías farmacéuticas del mundo y que son las que hoy han dado las experiencias más exitosas en cuanto al desarrollo de las vacunas, como la empresa Pfizer, también la compañía Moderna y por otra parte AstraZeneca en asociación con la Universidad de Oxford. Pues con todos esos elementos están teniendo problemas en lo que he llamado hace unos momentos el proceso de vacunación. Y esto se debe esencialmente a las características inéditas de la pandemia que estamos enfrentando. Vayamos ahora a la parte que deberá ocuparnos, México. Una pregunta primero. Si en esos países que cuentan con tantos recursos, que han elevado su deuda a niveles que algunos consideran peligrosos con tal de mantener el ingreso a millones de familias o a millones de empleados y trabajadores, están teniendo problemas. Y ahora viene la pregunta, ¿qué podemos esperar para México? Una vez más, aparece ese triunfalismo acedo y perverso de este gobierno. Para ellos no hay problema alguno. Ya van a llegar tantos miles y que millones y que por acá y que a los adultos mayores de 60 años en 3 meses los vamos a vacunar a todos y esto y esto y el otro. La verdad es muy diferente. No tenemos ni la infraestructura material, instalaciones para recibir y almacenar en condiciones óptimas esas vacunas. Tampoco tenemos la red de distribución, una red de frío que permita en el trayecto mantener la vacuna en las condiciones correctas. Y luego viene la parte más compleja todavía. No tenemos los recursos humanos suficientes en número y calidad para aplicar esas vacunas. Olvidémonos de la parte económico-financiera. Esos elementos de los cuales carecemos que mencioné van a evidenciar el gran problema que enfrenta este gobierno. Pero por encima de este gran problema hay otro que es peor, el triunfalismo. El presidente, en esa política casi de escapismo de la realidad, o esa pretensión de desaparecer la realidad, dice que todo va muy bien, que miles, como dije al principio, por acá, millones y que vacunas, y ya compramos 120,000 para todos los mexicanos. Dice uno, bueno, ¿y este hombre qué le pasa? La verdad es que no le pasa algo nuevo. El presidente así es desde hace muchos años. Un hombre mentiroso, un hombre que vive una realidad paralela que él ha inventado en su locura, en su desequilibrio mental, y hoy que es presidente piensa que automáticamente la realidad se va a adecuar
a sus designios o a sus ilusiones juveniles. Sin embargo, las cosas, para desgracia del país, no son tan fáciles ni son así. A medida que las semanas vayan pasando, que se acumulen y lleguemos a febrero, marzo, abril, se verá el gran problema en el que va a estar el sistema público de salud en México. No hay forma de resolver en el corto plazo el problema de la vacunación. Nos va a tomar este año y los 2 siguientes, por decirlo menos, tomando en cuenta otro factor del cual tal parece nadie quiere hablar. Las compañías farmacéuticas que han desarrollado las vacunas más avanzadas en este momento, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, participando en diversas formas, esos países son los que van a acaparar, si no es que ya tienen acaparado, el mayor número de vacunas que se van a producir este año. Incluiríamos ahí a Francia de manera destacada también. Si bien esos países tienen muchos recursos, tienen elementos que les permiten tener acceso a cantidades muy importantes de vacunas para enfrentar el proceso de vacunación de sus gobernados. A cambio de eso, hay una cifra que vale la pena tomar en cuenta. Si bien han acaparado más de la mitad de las vacunas para este año, escasamente tienen menos del 20% de la población mundial. ¿Qué va a pasar con países como México, que no tenemos la fuerza política, económica e incluso militar, diríamos, para poder incidir en ese regateo y decir yo quiero 200 millones o 220 millones de dosis de esta vacuna y de la otra? Pues no va a pasar nada, simplemente no vamos a tener acceso a esas vacunas este año en esas cantidades. Y que ya llegó un avión con 20,000, otro con 50,000 y así nos vamos a ir. ¿A quién le echará la culpa el presidente de esa situación? ¿Al neoliberalismo? ¿A las empresas malévolas? ¿A los conservadores del Reino Unido? ¿O a los conservadores en Estados Unidos y en Alemania? ¿A la señora Merkel? A ver a quién le echa la culpa. Pero hay un hecho incontrovertible. No tenemos los elementos que permitan vislumbrar para este año un proceso de vacunación eficiente, tanto en número como en calidad. Vea usted la situación que hay en los hospitales en México, públicos y privados, y es de pronóstico reservado. La saturación, la carencia de ventiladores, el recurso humano agotado hasta niveles ya peligrosos. Pero eso no parece importarle al presidente. Es más, diría que no le importa en lo más mínimo. Para él todo va bien. Es más, insiste en afirmar que la recuperación económica ya el primer trimestre ya íbamos a tener recuperados el 1,000,000 de empleos formales que perdimos. ¿Cómo explicar esos planteamientos del presidente? ¿Acaso ha enloquecido? ¿Acaso su enfermedad, su situación mental, lo ha llevado a alejarse de la realidad cotidiana de este país? ¿O que los que lo rodean son tan abyectos, tan cobardes, que no se atreven a decirle que lo que está planteando es una soberana tontería? Las condiciones de las finanzas públicas para el año próximo son también de pronóstico reservado. Los niveles de la deuda, lo explicaré quizá más detenidamente en la mañanera de mañana miércoles. Ha crecido aproximadamente la deuda total del sector público, interna y externa, alrededor del 10, 11, 12%. Pero él dice que no se ha
ha aumentado la deuda, y lo dice el sedicente secretario de Hacienda, que todo se debe a la paridad. No importa a lo que se deba, pero la realidad es que hoy debemos 12% más de lo que se debía en diciembre del 2018. Esos son los números. ¿Que a qué se debe? Es otro problema. El servicio de la deuda tiene que ser sobre ese nuevo monto. Y si ante las amenazas inflacionarias hay un aumento en la tasa de interés, eso va a pegar en el presupuesto de egresos de la Federación. En fin, el presidente piensa que no tenemos acceso a la realidad de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Este repunte, esta nueva cepa que surgió en el Reino Unido ya se ha extendido por un número importante de países. Ya hablan los especialistas de que esto va a generar una situación de mayor gravedad que en la primera etapa de la pandemia. Y aquí todo va muy bien, y el presidente se da el lujo todavía ayer de ir a jugar béisbol y recomendarlos. Dice, consúltenme, pregúntenme para decirles cómo mantenerse en forma. Señor presidente, cuando usted entra a la sala de baño, ya sea del departamento, en Palacio o en su casa particular, antes de meterse bajo la regadera, véase en un espejo. ¿No le da miedo esa enorme barriga, esa panza que tiene? Eso habla de una obesidad peligrosa en su caso. Y nos está hablando de conservarse sanos y que el béisbol, y aparece con un uniforme ahí. Nadie le cree, presidente. Mientras traiga usted esa barriga, ese rumen protuberante, nadie va a tomar en serio sus disque clases de béisbol. Concéntrese en gobernar, presidente. Mejore su alimentación. Es lo que debería hacer. Pero en fin, eso ya es un problema privado que usted sabrá qué hacer con ese exceso de peso que pone en peligro su salud. Agradezcole su presencia y nos vemos mañana miércoles aquí en este espacio que, como solía decir el año pasado y hoy también lo digo y lo repetiré, este espacio es más de usted que mío. Gracias.